Instituto de Investigación Cuye, Cultura y Lengua presenta el sexto simposio, la etnografía en la zona nuclear Cuye, con el patrocinio de Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, Región Norte, Instituto de Investigación de Lingüística Aplicada, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UNCA, Universidad Nacional Ciro Alegría, Huamachuco. Bienvenidos al sexto simposio. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este simposio, el CULI, Lengua y Cultura Viva. Estamos ingresando en la sexta fecha. El tema de ahora es la etnografía en la zona CULI y vamos a tener como expositor principal a la doctora en Antropología Social, Aide Quiroz Malca. Nos van a acompañar como panelistas el doctor Simón Escamilo Cárdenas y Luis Flores Prado. Vamos a continuar con el saludo que siempre realizamos. El doctor Gustavo Solís Fonseca, la doctora María del Carmen Cuba, licenciado Manuel Flores Reina, Luis Flores Prado, el magíster Jorge Flores Chávez, el doctor Gilmer Rodríguez García y el doctor Luis Miguel García Rodríguez. Se han integrado a nuestro equipo el señor Santiago Díaz de Jorge Luis Quiroz Vargas, quien nos está apoyando en la edición de los videos, Alex Jan Vázquez Caballero con el manejo de la web. Ahora vamos a iniciar ya con el programa y vamos a presentarles a la expositora principal. Aide Quiroz Malca nació en San Miguel de Payaques, Cajamarca, estudió Antropología Social en la Universidad Nacional de Trujillo, tiene maestría en la Escuela Nacional de Antropología y Historia de México, ENAM, México, un doctorado en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Actualmente es profesora e investigadora en el CICSER de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México. Ha colaborado como profesora visitante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, entre el 2017 y el 2020. En su institución impulsó la creación y el funcionamiento del Laboratorio Etnográfico de Documentación Digital, el Repositorio de la Memoria, y es miembro del Sistema Nacional de Investigación del CONACYT. Entre sus publicaciones más importantes tenemos los libros Fiestas, Peregrinaciones y Santuarios en México, el 2000. Las mujeres y los hombres de la sal de la Costa Chica de Guerrero, en el 2008. Entre los años 2010 y 2012, preparó y publicó la colección Danza y Música Tradicionales de Tabasco, 6 volúmenes, libros y videos. En el 2014, Contextos de las Juventudes Neorurales de Costa Chica de Guerrero. En el 2015, Los Chamacos Opinan, Socialización, Género y Diversidad en la Costa Chica de Guerrero. En el 2018 publicó una compilación con Pedro Jacinto Pasos de la obra del doctor Valdemar Espinosa, titulada Miradas etnohistóricas a Cajamarca, bajo el sello editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Compiló también un segundo volumen del mismo autor, Cajamarca, Otras Miradas Etnohistóricas, en coedición con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Gobierno Regional. En prensa, tiene en el Fondo Editorial del Congreso Mujeres de Hualgua, Rutas de Saberes de los Tejidos de San Miguel de Payaques, Cajamarca. Entre sus numerosos artículos tenemos Primeras miradas a los viejos caminos que unen las aguas del Pacífico mesoamericano y andino, en la revista Perspectivas Latinoamericanas de la Universidad de Nanzan, en Nagoya, Japón, en el 2015. El largo camino de los tejidos, hilando fino desde San Miguel de Payaques, primeras aproximaciones, en la revista Yuyay Kusum del Departamento Académico de Humanidades de la Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú, en el 2015. Acapulco y la Costa Chica, construcciones coloniales en la diversidad cultural, reflexiones a partir del padrón
1777 en Investigaciones Sociales, revista de Instituto de Investigación Históricos Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a número 37, de julio-diciembre del 2016, en el volumen 20. La Sala de la Costa Chica de Guerrero, en México, y Colán, Piura, Perú. Algunas propuestas etnohistóricas comparativas en la revista de Investigaciones Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos, en el volumen 21, número 38. También un video sobre la historia de la región de Costa Chica del estado de Guerrero. Para ello se contó con la participación y las voces de reconocidos investigadores y de la población de distintas cabeceras municipales, con el fin de mostrar perspectivas diversas de conocimientos sobre la región. Todo ello se efectuó con la idea de que las investigaciones, además de ser de calidad, tuviesen canales de difusión que pongan en relación y diálogo a los investigadores y a los actores sociales de las regiones donde se realiza la investigación. Para la producción de este trabajo se contó con el apoyo de la Presidencia Municipal de Coajinacuaylapa, con el fin de fomentar la inclusión a partir del reconocimiento y lucha contra la discriminación desde diversos frentes. Sus líneas de investigación son memoria y relaciones interétnicas con población de origen africano en la Costa Chica de Guerrero, juventudes neorurales, danzas y fiestas tradicionales, propuestas comparativas entre Mesoamérica y los Andes, antropología visual y memoria. Habilite su micrófono, ya tiene el mano, doctora. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, muy amables, muchísimas gracias. Voy a empezar a leer para que no se nos vaya a ir el tiempo y entonces voy a dar compartir pantalla. Ya, empezamos. El trabajo que ahora les traigo tiene por título Espacios de Memoria y Sustratos Lingüísticos del Telar de Cintura en la Sierra Liberteña. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores por la invitación a este simposio. Mencionaré a nombre de todos ellos a Luis Flores Prado y todo el equipo que acertadamente viene coordinando este evento, como ya leyó el colega, ¿no? Extiendo mi gratitud también a Marco López, valioso gestor cultural, que en julio pasado nos facilitó la grata estancia que tuvimos en Huamachuco, lugar al que llegamos y nos sentimos en familia. También debo un especial reconocimiento a las artesanas y artesanos de la región, que a pesar de sus múltiples ocupaciones, siempre nos hicieron un espacio y amablemente nos apoyaron con la información que presentamos a continuación. Por otro lado, nos quisiéramos declarar aprendices. Hablo a mi nombre y el de Maritza Cabero y Giovanni Callao, con quienes hicimos este levantamiento y preparamos el texto y la presentación, que lo hemos hecho con mucho cariño. Los chicos le han puesto un gran empeño. Ustedes verán que tenemos una fajita a un costado, que es una fajita de la región. En realidad estamos iniciando la investigación en estas tierras. Si bien yo estuve trabajando en Cajamarca los últimos 4 años más o menos, nuestra visita a la Sierra Liberteña está relacionada con la experiencia de los tejidos de la región vecina, que generó muchas preguntas sobre las complejas relaciones que hemos mantenido históricamente, ¿no? Además reforzó y que se mantienen todavía. Además reforzó la necesidad de trabajar en diálogo con la arqueología, la historia, la lingüística, disciplinas que a lo largo de los simposios nos han ido nutriendo y enriqueciendo, gracias a los colegas que nos han enriquecido en las sesiones previas. Felicito por otro lado que este evento haya sido organizado desde la región, lo cual nos muestra una vez más la fuerza y la riqueza cultural vigentes a pesar de los largos siglos de colonización, ¿no? Bueno, nuestro estudio tiene que ver un poco con con el viejo obispado colonial de Trujillo, una partecita del viejo obispado, como ustedes ven, es muy grande, aunque nuestra pretensión en algún momento será alcanzar algunas otras zonas, ¿no? Estos son avances preliminares basados en un levantamiento de los nombres de los componentes del telar de cintura vigentes en los territorios de 3 provincias serranas de la Libertad: Otusco, Santiago de Chuco y Sánchez Carrión, pertenecientes al viejo obispado de Trujillo. Consideradas consensuales de lengua cuye. No son las únicas, pero son a las que nosotros pudimos hacer el campo. Nos interesó hacer este registro para sondear
sustratos lingüísticos teniendo la experiencia previa en San Miguel de Cajamarca. Asumimos que usando el telar de cintura o cayua podríamos ampliar nuestra comprensión de presencias étnicas y los intercambios asociados a los movimientos de población. Desde el inicio de la revisión bibliográfica, la idea que a veces tenemos de que las etnias prehispánicas eran estáticas fue desechada. La arqueología lo ha demostrado largamente, ¿no? Estas estuvieron en constante movimiento. Los procesos que venían de la necesidad de abastecerse de productos diversos, de pisos ecológicos diferentes a través del trueque intercambio, es un poco lo que explica esto. Sin embargo, se puede señalar que además había una intensa circulación de personas que eran portadoras de saberes y conocimientos tecnológicos, que es en lo que de alguna manera queremos enfocar nuestra mirada, ¿no? Esto ha tenido un poco una inspiración en el viejo registro que realizó Martínez de Compañón en 1776, bueno, a finales del 18, mejor no diré fechas, no voy a hacer que me equivoque. Si bien este primer levantamiento toma el telar de cintura y su base lingüística como herramienta analítica, la propuesta va más allá. Estos datos, con las otras investigaciones que se vienen haciendo, nos permitirán dar cuenta de las interconexiones entre las sociedades que poblaron la región a lo largo del tiempo. La propuesta conceptual guía de nuestro análisis viene de Rostorovsky y Remy, quienes explican las singulares formas de manejo y uso del espacio como territorialidades discontinuas. Es probable que los lugares ocupados por una etnia predominante aceptara la presencia de grupos a los que les llamamos, con todas las comillas que quieran, mitimaes primigenios, no a la manera inca todavía. Se propone que las etnias en el territorio norteño podrían tener algo así como un núcleo básico y algunos grupos o pachacas de ellas se podían trasladar a otras zonas, a veces muy alejadas, donde se asentaban en calidad de locales, ¿no? Y gracias probablemente a los intercambios de sus señores étnicos, pero a pesar de estar lejos de su territorio, sus pertenencias étnicas se mantenían. Esto es muy, muy importante para tratar de entender. Estamos queriendo romper con el modelo con el modelo de frontera y con esto que nos persigue permanentemente, ¿no? Esta categoría conceptual se generó a partir de la revisión del documento, la categoría que generaron Rostorovsky y Remy, de un documento de una visita a Cajamarca que registra con detalle todas y cada una de las pachacas, guarangas y centros poblados, incluyendo nombres y apellidos de los pobladores y pertenencias étnicas. Las autoras desentrañan formas de ocupación y manejo del espacio que no corresponden a lo que ahora conocemos como territorio delimitado por fronteras. De hecho, yo misma trabajé esto para San Miguel y ahí fue que retomé la propuesta de analizar las ocupaciones o presencias étnicas que pudieron convivir o compartir territorios, bien sea de manera simultánea o subsecuente, gracias a las complejas negociaciones ligadas pues a intereses que cada quien tenían de acceder a ciertos productos, pero también de tecnologías. Yo lo que insisto es en no quedarnos en los productos, ¿no? Asumimos que las artesanas del telar de cintura son portadoras de conocimientos ancestrales y como actoras sociales formarían parte de lo que Alejandro Grimson denomina configuraciones culturales. Esta nos lleva un poco más lejos de solo la categoría cultura. Esta da cuenta que la cultura y sus expresiones están en movimiento permanente. Se la entiende como un espacio de luchas entre las que son dominantes, digamos, y las subalternas, y unas intentan imponerse y las otras se resisten. Es una pugna constante por la hegemonía cultural. Si bien el autor en su texto se refiere a expresiones como música y comida, pensamos que la producción de tejidos es también una expresión identitaria y convierte a las mujeres que lo ejecutan en protagonistas. Con sus actividades se enfrentan constantemente la hegemonía cultural global. Aquí estamos viendo varias de las mujeres, son de San Ignacio, y siempre estamos en contra de esta hegemonía que tiende a estandarizar las culturas a los actores y a las producciones y sus representaciones, ¿no?
Utilizar los nombres de los instrumentos del telar de Cayua, como se lo conoce en la región, nos permitiría enmarcar a las artesanas y sus tejidos como parte de este paisaje cultural. No podemos entender solamente al tejido de manera aislada, tenemos que entenderlo, por eso pusimos esta serie de fotos de San Ignacio, ¿no? Ellas serían parte del paisaje cultural en movimiento, y uno de los marcadores identitarios sería la ropa que la población mayoritariamente campesina usa en lo cotidiano y festivo, los domingos, fiestas patronales, danzas y ceremonias religiosas. Por ello propusimos hacer un registro de los nombres que todavía pues necesita ampliarse a otras regiones, ¿no? Ahora, la importancia de los tejidos del mundo en el mundo andino ha sido reconocida desde las primeras crónicas de la conquista hasta investigaciones arqueológicas y etnohistóricas contemporáneas. Murra, en un viejo artículo de 1958, señaló el papel clave que jugaban los tejidos en toda la estructura política, económica y ritual del modelo inca y su apuesta civilizatoria, representativa de una amplia región de Sudamérica. Y si bien los tejidos del telar de cintura han sido y continúan siendo una de las actividades más representativas y reconocidas en todo el país, asociada a estas ancestrales tradiciones identitarias andinas, nos preocupa la pérdida galopante de valiosas tradiciones y saberes que eran y todavía son reflejo tanto de las cosmovisiones como de las relaciones sociales y de producción en las que se entretejen. En nuestra visita a la Sierra de la Libertad, rica en tradiciones textiles, pudimos comprobar esta realidad que afecta a las artesanas, siendo una razón más que nos anima a seguir con la tarea. De hecho, la figura de la derecha es un textil prehispánico, la de la izquierda también, pero la de la izquierda es un textil que pudimos fotografiar en un sencillo museo que tienen en Cachicadán, en uno de los colegios de Cachicadán. Lo cual nos pareció súper valioso y nos da una muestra pues de toda esta evidencia, ¿no? Pero bueno, también hay buenas noticias, ¿no? Desde hace 3 décadas han salido a luz hallazgos y pesquisas hechas en la costa y sierra liberteña, en la costa y sierra norteñas, en arqueología, historia y lingüística, que se sumaron al viejo impulso de Alfredo Torero, que recorrió casi todo el país. De este conjunto de aportes subrayamos el de Luis Andrade Ciudad y sus registros, no sé si ahora creo que no llegó, pero bueno, y sus registros de los sustratos lingüísticos referidos al telar de cintura, que nos resultaron no solo ilustrativos, sugerentes y provocadores. De hecho hemos tenido largas conversas con él y le agradezco mucho. Espesúa Salmón, por otro lado, ya más recientemente, en el 2020, analiza la estrategia que usó Guamán Poma en su famosa crónica, ¿no? Aquí tengo 3, una se le asigna, se dice que es de Murúa la coloreada, pero en realidad todo el mundo dice que la dibujó Guamán Poma, ¿no? Entonces, Espesúa insiste en la estrategia que usó Guamán Poma en esta crónica al combinar las imágenes con la escritura alfabética, entendiéndola como una expresión de pugna contrahegemónica originada en la imposición colonial. Este hecho podría ser visto como un proceso de mestizaje, pero no es cierto porque en realidad este supuesto mestizaje era solo aparente. Aprender y usar la lengua castellana y las reglas del modelo colonial tenía un objetivo claro: presentar los argumentos y reclamos. Para ser escuchado y comprendido por la máxima autoridad en esa época, el rey se tenía que usar el código del dominador. En este caso, el uso de estrategias contrahegemónicas por parte, en nuestro caso, ¿no? El uso de estrategias contrahegemónicas por parte de los pueblos que enfrentaron el modelo colonial, en algunos casos, como el norte tendencialmente, se vieron obligados a aprender el castellano, que fue un elemento mediador en los procesos de defensa, pero mantuvieron sus estructuras de cosmovisión, palabras en sus lenguas originarias para la ejecución, para la vida cotidiana, pero también para los rituales y las tecnologías tradicionales. Por eso es que nos fijamos en el telar de cintura, que se convierte para nosotros en un espacio de resistencia y resiliencia cultural, donde aún se mantienen los nombres de las viejas lenguas y además, y no menos importante, la vigencia de los tejidos mantiene relaciones estructurales con una diversidad de aspectos de la vida cotidiana y ritual, ¿no? En todas las culturas andinas, expresan y condensan un conjunto de saberes de matemática, física, química, estética y comunicación que se involucran en su producción, ¿no? Quien nos recuerda esto es Eva Fischer,
que acertadamente sintetiza esta diversidad de aspectos, haciendo visible su multifuncionalidad, como el núcleo que incentiva y consolida nexos de economía, vida social y actos rituales. Y si bien todos estos elementos son relevantes, en esta ocasión nos enfocaremos en otros igualmente significativos. Pensamos que también son vehículos, los tejidos son vehículos de las memorias individuales y colectivas que nos transmiten saberes de distinta naturaleza. Como podemos ver en las imágenes, estas viejas memorias se mantienen en las tradiciones, en las danzas. Estos niños seguramente van a ser los danzantes del futuro y lo mismo sus hijos, ¿no? Pero volvamos a Torero, ¿no? Como señalamos él en el análisis lingüístico, y esto me lo hizo recordar mi amigo Víctor Hugo Velázquez, que por ahí debe andar, que él enlaza arqueología con historia con una mirada amplia, no se queda solo en la lingüística, y nos recuerda a la existencia de los movimientos poblacionales constantes desde épocas muy remotas. Él sostiene que la expansión, hablamos del Quechua II, fue entre los siglos V y VII, y era una lengua de contacto. Esto es muy importante, ¿no? Puede ser asociada al intercambio. Le decimos comercio, pero en realidad yo digo intercambio porque el comercio es una categoría muy contemporánea, de una diversidad de artículos, lo que daba lugar a una amplia circulación de personas. Existían al menos las dos rutas, la terrestre desde el Collao hacia el Ecuador y parte del sur de Colombia, y en la marítima nos dice que la ciudad de Chincha jugaba un rol muy importante como activo nexo de intercambio entre las tierras interiores del sureste andino y las vías del mar. En siglos anteriores, también señala él, Chavín clásico, existieron rutas transversales entre los pueblos amazónicos, serranos y yungas. Este autor concluye que el quechua entonces era una lengua de contactos por excelencia, y esto debemos tenerlo en cuenta porque no se refiere al quechua asociado a los incas, a la llegada de los incas, que es mucho más tardía, ¿no? Estas rutas existían siglos previos a la expansión inca, ¿no? De esta manera consideramos que se podrían sumar motivos para los movimientos poblacionales que matizarían las razones de contacto e intercambio señaladas por Torero. Nosotros decimos que estos también se asociaban a alianzas matrimoniales, desastres naturales e intercambios de tecnologías. Este sería un modelo, el que yo les señalé, un modelo de Mitimaes primigenio que ya fue modificado por la irrupción inca y los patrones del movimiento que respondían antes a acuerdos complementarios entre regiones, a veces lejanas, se tornaron en obligatorios y las personas eran forzadas a cambiar de territorio. En ambos casos, cada grupo todavía continuaba con su adscripción étnica de origen. El gran cambio en realidad fue la conquista europea y el modelo colonial, que impuso las reducciones para concentrar a las poblaciones tendencialmente dispersas con motivos de control político y cobro de tributos, alterando radicalmente los movimientos tradicionales como las formas de uso y la propiedad de los territorios. Entonces, eso era lo que queríamos dejar un poco señalado, como ese es el marco, digamos, nuestro marco conceptual, y ahora les traemos, bueno, dónde hicimos el campo, ¿no? El trabajo de campo que nos proporcionó la base empírica para esta charla se realizó durante el mes de julio, justo hace un año, en las provincias de Otusco, Santiago de Chuco y Sánchez Carrión, que conformaban parte de los viejos territorios del señorío del Curacazgo de Huamachuco, reconocidos como núcleos hablantes de cuya lengua registrada tempranamente, como ya lo señalaron por cronistas que van desde Cieza León a los agustinos y luego Martínez de Compañón. En esta primera etapa cubrimos 3 provincias. Para el caso de Otusco se aplicaron las fichas en los distritos de Usquil y Agaripampa, donde se incluyeron los caseríos de Yamobamba, Motil, Nueva California y Carata. Del mismo modo se visitó el centro poblado de San Ignacio de Loyola en el distrito de Sincicar. Luego en Santiago de Chuco hicimos contacto con artesanos que asistieron a una feria en ocasión de la fiesta patronal, porque hace un año, el 25 de julio, estábamos en Santiago de Chuco y también visitamos los distritos de Angasmarca y Cachicadán. Luego llegamos a Sánchez Carrión y tuvimos la oportunidad de conversar con las artesanas de las localidades de Sanagorán y La Arena que asistieron a la fiesta de la celebración del Gallardete, y también realizamos entrevistas en el distrito de Marcaval.
Ahora, a continuación, quisiéramos presentarles un poco los primeros hallazgos. Como ustedes podrán ver en este cuadro, presentamos como las palabras que recogimos, o sea, sí las hemos agrupado, las que son tendenciales de alguna región, y las que van de Otusco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión. Lo que es singular, hay una singularidad para el caso de San Ignacio de Loyola, donde hay, porque en todos los otros, como vamos a ver ahora les iré contando aquí adelante, ¿no? Entonces aquí estamos presentando en la primera, a partir del telarcito podemos ver el machaque que representa, que es una palabra cuye, reconocidamente cuye, ya hicimos las consultas respectivas con nuestros amigos, colegas lingüistas, el 83%, Cungalpo el 14%, perdón, después le sigue Chugay, este es el Chugay, y Yagua, que sería quechua, con un 29%, ¿no? Y luego Paltoc o Paltoque, que es este instrumento de acá, y un 19%, es el Paltoc con 66.7% y el Xongo con 19%, ¿no? Luego aquí es donde más estaba como equilibrado de los elementos de Xamba. Xamba es esta soguita de acá arriba, ¿no? O chamba, también le decimos chamba, y guis, que es el cruce de los hilos, que también se conoce como agua, ¿no? Estos guis y agua, que es guis sería cuye, agua, quechua es el 40, es el mismo porcentaje, 41 más o menos, ¿no? Luego, las palabras que tienen más preeminencia, quechua, perdón, que serían el roque, el tumbe y la cayua. Aquí es lo que yo les decía, que en el caso de la cayua mayoritariamente es el 90.7, que todos le dicen cayua, a excepción del caso de San Ignacio de Loyola, que hace un 9.3, que le llaman quechani. Esto estamos haciendo cuando hicimos todo la suma de las 3 provincias, ¿no? Quechani, Quichani, que es cuye, ya consultado con nuestros colegas. Luego, aquí sí hay una presencia ya del castellano, que es para la rueca, el amarrador, ¿no? Amarrador, y luego pretina y parina, ¿no? Que ya son tendencialmente castellanas. Pero, bueno, entonces, a continuación, y me estaba olvidando de decirles que es algo muy importante, ¿no? Las 43 fichas, levantamos 43 fichas y en realidad levantamos 40 nosotros y 3 de ellas se lograron gracias al apoyo de los amigos guamachuquinos, Luis Flores y Néstor Cifuentes. Y ahora quisiéramos, a partir de esto nos entró la idea de hacer un comparativo con los vecinos, ¿no? Aquí podemos ver las presencias significativas cuye y quechua, que nos señalan varias rutas y nuevas interrogantes asociadas a la comprensión de las razones por las que se plasmaron de tal o cual manera en las memorias colectivas. Tal vez daría cuenta de la integración de lenguas como la evidencia de un largo proceso de intercambios tecnológicos y saberes. Pero aquí tenemos hilos sueltos y nudos pendientes con nuestros vecinos de Cajamarca. Hicimos un cuadro comparativo que es ¿no? Sumamos todos los de La Libertad y comparamos con 8 provincias de Cajamarca que habían sido registradas por diversos autores, entre ellos el propio Andrade Ciudad y Ramón Joffre, Kennedy Herold y la Biblioteca Rural de Cajamarca y el trabajo de nosotros mismos que hemos hecho en algunas provincias, y a partir de esto presentamos este cuadro, ¿no? Y con este cuadro y con los datos anteriores hicimos este ejercicio, digamos, ya con los dos departamentos. Aquí está La Libertad y le hemos dado colores a que sería lo que se le llama tendencialmente pretina en estas zonas, Aparina, comparten una parte, luego le dicen Cargador en esta zona de Cajamarca y Siquicha en estas 3 provincias cajamarquinas, ¿no?
para el Cungalpo, que en nuestra zona base, en nuestra zona núcleo le dicen Maichaque, casi todas las provincias cajamarquinas le dicen Cungalpo. Cungalpo, de acuerdo a lo que publicó Luis Andrade, sería una palabra probablemente de origen den, y pie de cabra, que ya sería español, ¿no? Aquí tenemos otras coincidencias entre toda la región de La Libertad con Cajamarca, que es para el tupo, tipina, tumbil, que es un carricito que se pone abajo del tejido para que el tejido se mantenga el ancho constante. A excepción de 2 provincias, y esto sí lo quiero señalar, no porque sea el lugar donde yo nací, que son San Pablo y San Miguel, y ahí le llaman chana. Esa es una palabra de origen muchic. Entonces, es un poco para entender que habían presencias diversas de presencias étnicas distintas, desde viejas, y quedaron y nos dejaron las huellas de estas presencias. Cayo sería la palabra que nos une a casi todos, ¿no? Porque todas las provincias que fueron levantada la información, compartimos Cayo, otra vez a excepción de San Ignacio, ¿no? Sobre lo que ya mencioné. Y aquí Chiguay, que era el núcleo, digamos, el núcleo duro de lo que sería Cuye, es Chiguay, y una parte ya también se comparte Yagua. Básicamente Huamachuco, que es como Huamachuco, Sánchez Carrión, que es límite con. Y agua se usa tanto en la zona Cuye, digamos, como en varias de las provincias de Cajamarca. El paltoc, o paltoque de la región Cuye, solamente se queda a este lado y después se comparte en Xongo, Saque, Saj, que no sabemos bien, por ahí estamos haciendo consultas, y Putic, que sería también de origen den. Luego viene la Shamba o Chamba, que tiene una extensión muy amplia y que de hecho es reconocida en muchas de las provincias, no solo de aquí, de esta zona, y cuando estamos mencionando soga, probablemente si siguiéramos buscando más, seguramente que habría más chambas o chambas en la región núcleo Cuye, ¿no? Luego el tramero, tramador, esa sí es arrasadoramente castellana. Y bueno, ahora quisiera ya casi para terminar leer una última parte, ¿no? Entonces, las presencias cuyes, den y quechuas en los nombres del telar de cintura demostrarían contactos e intercambio entre los grupos de esta amplia región. El tema de fondo es que la situación descrita no nos debe llevarte a pensar necesariamente en que alguna de las lenguas, el cuye y sus hablantes, por ejemplo, se hubieran expandido en asociación a un modelo de dominación política ejercida desde un núcleo de poder central que hubiera podido ser marca Huamachuco. Como lo señalan los trabajos que desde la arqueología han hecho los doctores Topic, que fue presentado aquí mismo, era más bien un centro ceremonial. Entonces, el argumento es que se compartían centros ceremoniales alrededor de las divinidades, en este caso podría ser Catequil, ¿no? Gracias a ello, los grupos negociaban sus alianzas, pero también sus conflictos de otra manera. Claro, la llegada de los incas irrumpió este modelo, seguido de una aparente destrucción a causa del modelo europeo europeo colonial, luego el republicano y la expansión actual de la modernidad, que es la que creo que ya nos va a destrozar todo, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, consideramos que esta evidencia y las que todavía nos faltan por estudiar responderían más bien a una suerte de horizonte cultural enmarcado en las territorialidades discontinuas que señalábamos desde el principio, que implican presencias permanentes y relaciones de intercambio de productos, tecnologías, deidades y alianzas matrimoniales. Tal vez el acento se marcó por las devociones y cultos más que por un espacio político centralizado que sería una categoría contemporánea. A veces nosotros insistimos en usar Estado, señorío y demás, que son palabras un poco más occidentales, ¿no? Y finalmente, pues consideramos que la información recopilada en estas 3 provincias es una evidencia más de las presencias idiomáticas nucleares y de otras con quienes se establecieron intercambios, en este caso Cuye y Quechua,
para esta parte de la región de la Libertad. Esta situación nos llevaría a repensar en el tipo de conexión que existía antiguamente, lo cual posibilitó huellas en ambas lenguas en el telar de cintura. De igual manera, nos compele a ver la importancia del papel protagónico que han tenido y todavía tienen las mujeres en el uso del telar de cintura. Además, mantienen la vigencia en la memoria colectiva, que son las que mantienen la vigencia en la memoria colectiva de las palabras y lenguas originarias. La persistencia de los sustratos lingüísticos que constatamos en la actualidad dan cuenta de las interacciones, movimientos de poblaciones, intercambio de tecnologías y tradiciones textiles que han sido fluidas desde tiempos pre-incas, las cuales responden a maneras diferentes de adscripciones étnicas, concepciones de territorio y propiedad, ajustándose más a territorialidades discontinuas que a modelos fijos occidentales. Evidentemente tenemos más preguntas y dudas que certezas. Solo nos queda continuar nuestros diálogos entre disciplinas y las personas que son las que conocen el entorno profundamente. La definición conceptual de frontera asociada a un territorio delimitado, al parecer ha empañado nuestras miradas. Tendríamos que revisarlo seriamente. O tal vez usar otros filtros metodológicos como configuraciones culturales en asociación con identidades étnicas, horizontes culturales, no sé, no es que tengamos una respuesta ya, pero creo que en el diálogo nos vamos a enriquecer. Agradecemos mucho su atención y esperamos continuar para entender la fuerza y la persistencia cultural de nuestros ancestros que sigue presente en esta lucha real y simbólica que libramos cada día en contra de los modelos coloniales con sus nuevas representaciones. Gracias. Cuando las cosas se tornan importantes, así es, doctora, no se preocupe. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí nos toca presentar al doctor Simón Escamilo Cárdenas. Es sociólogo licenciado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Ciencias Agrarias en la Universidad Agraria de Godolo, Budapest, Hungría. Estudios a profundidad en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia, y pasantía en ICIRA, en Santiago de Chile. Su experiencia está detallada como especialista en sociología rural, medio ambiente y etnogastronomía. Investigación, promoción y capacitación en el medio rural, en investigaciones estatales y privadas en los departamentos de Ancash, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Junín y Puno. Tiene también docencia universitaria, el profesor principal de la Escuela de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde ya trabaja 40 años, ¿no? Ha sido director de la Escuela de Sociología, profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Agraria de Lima y en la Universidad Privada San Martín de Porres. Los libros con los que cuenta tenemos Producción e Intercambio en el Valle del Chusgón, Lima, en 1989. 2. El poroto o pajuro andino en la alimentación campesina, Lima, en 1994. 3. Alegato a la vida, hablan los zorros, Lima, 2002. El pajuro, tesoro escondido en los Andes, en Lima, en 2015, de la San Martín de Porres, ¿no? Primer premio en su categoría otorgado por Woman World Cookbook Anders, en el curso sobre los mejores libros de cocina y vinos del mundo realizado en Yantai, China. Artículos en revistas como en Ritualismo y Reciprocidad, El Cabo de Año en Huamachuco, revista Tierra Nuestra. Origen y culto de los Huamachucos, revista Tierra Nuestra en el año 2, volumen 2, también de la Universidad de Lima. El pajuro, alimento andino en extinción, revista de Investigaciones Sociales. El chámbar, antigua comida para peones de Hacienda, Departamento de la Libertad, revista de Investigaciones Sociales de la San Marcos. 5. Los Incas de Huamachuco, danza, ritual guerrera, revistas Investigaciones Sociales de la misma Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el 2015. Fuerte aplauso virtual a escuchar la riqueza que nos va a conversar el doctor. Listo, doctor, ya tiene usted el mando. Buenas tardes con todos los miembros, los que están inscritos, escuchando este evento, y un agradecimiento muy especial a la comisión que organiza este simposio Cuye, Cultura y Lengua Viva.
Estamos ya en la sexta sesión que trata etnografía en la región Cuyi. Como sabemos, conocemos todos, creo, nuestra región es bastante amplia, bastante vasta y muy diversa como gran parte de los Andes y nuestros pueblos en el tema etnológico. Dentro de esta diversidad he tenido a bien, digamos, escoger de los tantos temas el tema referente a la comida o al comer, podríamos decir. Por lo que le he puesto esta ponencia, vocabulario de ascendencia Cuye en la producción, preparación y consumo del alimento o comida. Ese sería el tema. ¿Por qué la comida? Porque es dentro de la humanidad, desde que aparece el humano, hasta cuándo será, si es que desaparecerá, no deja de comer. La comida es diario, todos los días. Junto a esta primera premisa, digamos, que todos los humanos lo tenemos, está la reproducción de la vida, de los humanos. Son dos elementos, digamos, súper necesarios para la vida, no solo de los humanos, sino también detrás de nosotros, o junto con nosotros, animales y plantas. Entonces, sobre estos dos elementos, sobre estas dos premisas o dos pilares humanos, he tenido la preocupación por desarrollar para ahora el tema de la comida. Como decíamos, a partir de cómo producimos, cómo lo preparamos y cómo lo comemos. Pensando, mirando nuestra región Cuye, resulta que hay abundantes palabras, algunas cifras, todas relacionadas a lo que tiene que ver con la comida. Entonces, sobre eso hemos preparado este trabajo con la finalidad de ver cómo es que, sobre todo las sociedades o los grupos rurales o los grupos urbanos o grupos campesinos, que son los que mantienen básicamente estas palabras y algunas frases completas en toda nuestra región. Entonces, ¿cómo? Bueno, que los lingüistas lo llaman los restos, lo que va quedando como de nuestra lengua muy antigua, que tuvimos a bien, con las que nosotros nos manifestamos, ¿no? Entonces, siendo el lenguaje uno de los instrumentos, una de las herramientas creadas por los humanos de toda la Tierra en distintas zonas, en distintas áreas, nosotros también creamos e inventamos, ¿no? Construimos nuestra lengua. Y esta lengua, bastante rica, probablemente en su época de apogeo, tuvo mucho prestigio, dada la extensión de territorio hasta donde tuvo su presencia. Y entonces, ¿qué más? Ligaron la parte del comer, del saber producir, el saber comer, tuvieron tal vez la comida y el lenguaje elemento clave, elemento más querido y más necesario, digamos. Por eso tal vez, hipotéticamente, el lenguaje oral fue el que más se desarrolló en nuestro territorio relacionado a este manejo de la comida. Probablemente junto con eso otras manifestaciones culturales se fueron desarrollando, ¿no? Pero es a partir de la comunicación, a partir del lenguaje, es que el conocimiento
y lo que va a formarse y se va a constituir lo que se conoce como ciencia, el lenguaje permitió impulsar, revolucionar, digamos, la acción de la vida a través de la creación y del hacer de los humanos. En este caso, en nuestro territorio y en todas las partes, en las partes del mundo. Entonces, viendo esta abundancia de palabras, nos encontramos con unas palabras que podemos deducir, yo no soy especialista en lingüística, que sí son cuyes, a través de la información, a través de la bibliografía, consulta, conversaciones. En un momento, por ejemplo, con Adelar, lingüista holandés, y también con Alfredo Torero. Entonces nos vamos encontrando palabras que venimos juntando, venimos organizando hace un buen tiempo atrás, ¿no? Entonces, vemos la palabra, por ejemplo, dentro de este lenguaje que se ha mantenido y que o palabras que se han mantenido y que se han ido juntando, digamos, al castellano. Una palabra, pelachau, por ejemplo. ¿A qué se refiere pelachau? Y eso lo hemos anotado, lo recogimos en Cajabamba. Es el pelar el trigo en batán, base, ese trigo pelado, que va a ser base para un plato bandera que se llama chámbar. Entonces, la idea es que, o también lo llaman trigo resbalado en batán, pero la palabra es pelachao. En Huamachuco, ese mismo sentido se llama chulandao, o chulandar, digamos. Entonces, la frase dice, oye Cholacho, por decir, oye Cholacho, apúrate, chulandando el trigo, dice, que es la misma lo que dicen en Cajabamba, ¿no? Hay otra palabra que parece ya se está medio perdiendo, es chillar o chillao, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Estamos en el canto de una chacra de maíces, ya listos con choclos, ya listos para cosecharlo. Entra el propietario, el dueño de la chacra, corta, puede ser con una hoz sobre todo, un manojo o un tercio de cañas. Y los que estamos presentes, que podemos ser o familiares o sus invitados, y lo coloca delante nuestro. Y tengan, ahí están sus cañas, chillen sus cañas, dice. ¿Y qué cosa es eso? Es pelar con la mano las hojas medias secas que están en toda la planta del maíz. Entonces, una vez que hemos chillado las cañas, o sea, hemos pelado esas hojas, quedan las cañas peladas. Recién ahí es que uno o corta la caña, lo trueza la caña con la rodilla o con la mano, las dos manos, y empezamos gajo por gajo con las muelas a pelar. Esa es la cáscara dura. Cortamos con la dentadura también y por trozos masticamos, chupamos bien ese bagazo y lo botamos. Pero lo central es esta palabra, chillar, digamos. Y de ahí viene una especie de jugar, llamémosle si chillar lo tomamos como verbo, chillando, ¿no? Es otra manera de decir, apúrese chillando sus cañas, dice, que ya viene la lluvia, por decir un pretexto, ¿no? Entonces, esa es otra manera de cómo está presente esta palabra. Otra palabra, y que ha sido motivo también de nuestra investigación, publicamos un artículo ya manifestado por el doctor Flores, chámbar. Esa palabra tiene, según los lingüistas, como Silva Santesteban, en unos artículos sobre el cuye, dice, tiene una connotación así cuye, o sea, ¿no? Igual también que el pajuro, que tiene el nombre del libro que hemos escrito, ¿no? Entonces el chámbar es una cosa bien especial, podríamos decir, por su nombre, ¿no?
si aceptamos que cuye probablemente la palabra, la curiosidad es cómo es que y desde cuándo empezó a llamarse este plato de componentes o de insumos totalmente foráneos, totalmente europeos. Su base es el trigo chulandado, el trigo pelado en batán, ¿no? Luego se acompaña alberja, que tampoco no es de acá, y haba sobre todo. Hablo del chambar tradicional, digamos, o si quiere, el chambar antiguo. Y al cual se le añade cuando del campo va llegando a la ciudad, a los pequeños caseríos y sobre todo a la ciudad, que puede ser en este caso Huamachuco o Santiago de Chuco u otros pueblos más pequeños, que se le añade pellejón de chancho. También el chancho, el cerdo, no es de acá. Y recomiendan, ¿no?, para que salga mejor, que sea de la máscara de chancho. Entonces, ese es el chambar tradicional. Se le añade, se le agrega, que ahora, en los últimos tiempos, se le añade ñuña, se le añade cancha, se le añade culantro o perejil picadito y un poquito de limón. Pero sí, me refiero, todo el componente, todos los insumos son de fuera. Entonces, la pregunta y la preocupación, ¿por qué lo llamaron a este plato chambar? ¿Existió otro plato similar, parecido? ¿O qué ha pasado? ¿Quién intervino para que a este plato le llaman chambar? Esto está un poquito relacionado a otra palabrita que también me pareciera que fuera de origen cuye, shinde. El buen shinde, el original, el tradicional, se dice, se escucha, hemos recogido esa opinión, que el mejor shinde está por el Marañón, cocinado con leña de espino. ¿Y qué es el shinde? Es también de trigo, pero de trigo entero, solamente que es soasao o semi cocido, lo echan al perol un poco de sal y eso es el shinde. Viendo esto, averiguando, y el chambar, en su planteamiento sobre el origen, yo planteo de que este shinder y sobre todo el chambar fue creado por los cocineros al interior de las haciendas trigueras, tanto de Santiago de Chuco como de Sánchez Carrión, al interior de las haciendas, para que atender y dar de almorzar a los faineros o a los peones que estaban cortando para la siega el trigo. Entonces, así por el estilo, hay otras palabras que nos han dejado y siguen todavía vigentes. Podemos decir otra palabra, por ejemplo, a ver, ¿qué palabra? Shundurarse. Véngase a mi ladito a shundurarse. Shundúrese a mi lado. O venga usted, dice, véngase usted a shundurarse a mi lado. Dice. ¿Qué cosa quiere decir el shundurar? Venga usted, traduciéndolo, digamos, al castellano, venga usted y siéntese, acurrúquese a mi lado, por ejemplo. Entonces, en la palabra chulandao, o en la palabra shundurarse, ¿no?, como que vemos que el castellano se ha adaptado a la palabra, pronunciado por estas personas. Se ha cullinizado, podríamos decir, y eso con mi señora conversando a medio riéndonos, que se ha cullinizado el castellano. Entonces aquí el castellano no ha tenido en estas zonas sobre el cuye o con el cuye la suficiente fuerza o energía para eliminarlo totalmente, como tal vez sucedió en algunas zonas de habla quechua, por ejemplo. Debemos recordar por historia que nuestra región, o la región cuye sobre todo, sufrió 3 invasiones culturales de otros pueblos. La primera invasión, más o menos parece por la historia ya constatada a partir de los estudios
Luis Lumbreras, ¿no? Que la primera invasión habría sido cultural desde Ayacucho. En Huari, cerca de Ayacucho, la ciudad de Huamanga, hay unas ruinas extensas de 10 hectáreas de extensión como zona urbana. Habría sido el centro del imperio y tuvo sus fronteras justo en Huamachuco, y que ellos habían construido los huaris, Viracochapampa, y encontraron ya a los huamachucos, ya parece en decadencia, casi en destrucción casi, porque casi entre 300 y 400 antes de la llegada de los huaris fue el florecimiento de los huamachucos. Parece que, de hecho, los huaris hablaban quechua. El quechua no pudo, digamos, con el cuy. La segunda gran invasión fue cultural por los incas. El quechua, probablemente a pesar del orden administrativo que aquí debe hablarse quechua, dentro del régimen de los incas, ¿no? Pero no prohibió la lengua, entonces la lengua se supo manteniendo. Cuando llegan los españoles, por historia sabemos la violencia con que se impuso, ¿no? Ni siquiera eso pudo, digamos, con el cuy. Entonces, como conclusión, a mi parecer que el cuy debe haber sido una lengua muy de mucho prestigio, pero sobre todo de mucha fuerza así, cultural, para poderse defender, digamos. Y se impuso frente a estas tres tipos de invasiones, digamos. Entonces, la razón es por qué, nuevamente repito, aún todavía hay zonas, ¿no?, con presencia cuya, y que requieren, justamente por los estudiosos, y esperamos que a partir de este evento un poco se acelere las investigaciones, se entusiasme a los investigadores, sobre todo a los lingüistas, que se preocupen en juntar, en estudiar este idioma tal como lo hicieron Torero como Adelar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy sospechando de que, sobre todo para las zonas urbanas, ya estas palabras como chillar, como chulandao, o otras palabras, se va perdiendo. ¿Por qué? Por su falta de uso. Y sobre todo por llamémosle por la invasión nueva que es del inglés, ¿no? Encontramos por todo sitio, incluso en los periodistas, palabras, en sus escritos, palabras en inglés. Y eso está entrando, digamos, a las zonas, sobre todo a las zonas urbanas del interior del país, ¿no? Entonces, esa es una preocupación nuestra, ¿no? Dentro de nuestras curiosidades, tenemos que el cuye ha debido ser o habría sido una lengua muy, muy dulce, muy querendona, muy cariñosa, con mucho afecto. ¿Por qué? Porque lo encontramos en algunas palabras en su toponimia y en el conversar, por ejemplo, esta palabra. Referido cuando una persona, hombre o mujer, llega y encuentra un niñito alzadito, que está puesto sus zapatitos. ¿Qué es lo que dice la persona? ¡Ay, qué lindo tus chapatachos! Dice. Miren, chapatachos, miren. ¿Tendrá sonoridad cuye o no? Chapatacho, dice, ¿no? ¡Uy, mira qué lindo ha parido tu perro, tus perrachos! Dice. Miren, todo tus perrachos. Todo en diminutivo, en pequeño y dicho con cariño. Dicho con sonoridad, llamémosle cuye, con sentimiento cuye, podríamos decir. Doctor, le recordamos 2 minutitos para terminar. Sí, ya. Y luego, así por entonces concluyo que esta palabra, el idioma cuye debe ser muy, muy cariñoso, muy afectivo, digamos. Muy dulce para hablar, igual como nuestro quechua, digamos, ¿no? Además, una curiosidad que
que tuvimos además de una sorpresa. Viajamos hace 3, 4 años atrás, justo hoy día es el día central de la fiesta de Cabana. Con mi señora, ella recogía información para hacer un trabajo sobre el patrón Santiago. Aprovechando un momento, fuimos a Tauca y en el regreso tomamos un taxi. Y una señora del campo, cargado su kipe, nos levantó la mano. El chofer dice, lo recogemos, recójalo, hay espacio. Y empezamos una conversación. Señora, ¿usted qué lleva? Kipe, mi kipecito, dice. He venido a mi chacrita y he cosechado unos choclitos. Llegado al carro, nos dejó ahí y con mi señora nos quedamos sorprendidos mirando. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado qué? Exactamente nuestros oídos captaron como que si hubiéramos estado en el campo escuchando a campesinas hablar en esta zona, digamos. Entonces, fíjese cómo lo que llamamos la sonoridad, el tono, la musicalidad, cómo está aún todavía presente en sitios que, bueno, que ya no se habla cuyi, sino otras palabras, con su toponímico o sus raíces, digamos, ¿no? Finalmente decimos, este trabajo ha estado apoyado en una ponencia que elaboramos en 1993 para un congreso, el primer congreso de arqueología regional en Piura, que se llamó Josefina Ramos de Cox. Desde esa fecha tenemos esta información y hemos venido acumulando otras palabras. Esperamos de que haya servido de algo para como colaborar a este evento y a este grupo de personas a quien nuevamente los agradezco y les felicito por haber tenido este tipo de actividad. Gracias. Muy bien, gracias a usted, doctor. Vamos a ingresar con el tercer panelista. Él es Luis Flores Prado, escritor y poeta guamachuquino. Ha dirigido diversos espacios, como por ejemplo, fue presidente de la Asociación de Escritores Ciro Alegría. Fue responsable de la organización del 8º Encuentro Nacional de Escritores Manuel Jesús Vaquerizo en el 2009. Fue responsable del Fondo Editorial de Huamachuco, llegando a publicar 24 títulos de autores guamachuquinos. Expresidente del Gremio de Escritores del Perú. También ha dirigido el bloque cultural de la provincia de Sánchez Carrión, institución que agrupa a 8 organizaciones dedicadas a la pintura, textilería, serigrafía, teatro, danza, escultura y música. Desempeñó también cargos como coordinador general de la Casa Municipal de la Cultura de Huamachuco, jurado convocado en varias ocasiones de danzas autóctonas y cultura regional. Es también presidente fundador y administrador del Museo Leoncio Prado, Héroes de la Batalla de Huamachuco, espacio dedicado a rescatar la memoria y difundir nuestro pasado histórico. Ha publicado Indios más pobres y necesitados, una memoria de Chuyugual, uno de los ahijaderos de la provincia de Florencia de Mora de Sandoval. El Quixpish Cóndor, danza milenaria. En literatura tiene Corazones Galgas, despeñándose, es un libro de cuentos. El Cárcamo del Duende, otro. Oscura Invocación, poesía. Y en etnografía tiene el Shuyu, el uso de espacios fúnebres de Vilcas, Salachar, Malcachugo, Gualasgosday, en lo que fue la antigua Guaranga de Yampa, en colaboración con Jorge Luis Quirós Vargas. Tiene Cushpiau, acercamiento a la tradición oral de un mito de altura, a su impronta la deidad Culi. Tiene inéditos algunos trabajos etnográficos, como Las Quillayas, del lloro a la luna, la búsqueda de guerreros desaparecidos a la penitente María Magdalena, El Niño Cordero, Ritual de Identidad y Resistencia, y Chashi, Deidad Protectora Culi. Entonces lo vamos a recibir con un fuerte aplauso virtual a nuestro amigo Luchito. Muchas gracias, estimado Jorge. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Bien, el trabajo que vamos a presentar está abordado desde la perspectiva desde el mito, pero es el acercamiento, la tradición oral viva, actual, a las otras esferas, como es el caso la toponimia o también
las danzas, por ejemplo. Este trabajo ha venido desarrollándose en el transcurso de algo de 3 años o más. Hemos abordado toda la zona que se conoce ahora como la zona nuclear Cuye, que está marcada dentro de Cajabamba, Sánchez Carrión, Huamachuco actual, parte de Julcán, está la zona de Santiago de Chuco y el sur de Ancash, que es sobre todo Tauca, Pallasca, Cabana, con Chucos. Y ya como referencia se ha trabajado la parte de Pomabamba y la parte de Piscobamba, Chacas, que es la zona cercana ya a Chavín de Guanta. Este mito está ubicado en zonas de altura, por eso lo pongo, es un mito de tradición oral de altura, porque generalmente está sobre los 3.700, 3.800 metros sobre el nivel del mar en gran parte de los pobladores. Si me permiten pasar a la siguiente. Hemos hecho, de alguna forma, se ha trabajado la tabulación de los datos de cada uno de los mitos para ver los rasgos que están más fuertes para trabajar en ellos, pero sin descuidar los rasgos minúsculos y que le dan, cada sitio le da un dato más y que por ser menos no tiene mayor ni menor dedicación e importancia. Estos datos arrojan lo siguiente, que esto va a servir para desarrollar lo que viene adelante. Uno, son los datos, cómo está estructurado este mito, qué es lo que prevalece. Prevalece que el cuspío sale en la noche, dice, que el cuspío es un ave que sale en la noche y es una onomatopeya que grita cuspío, 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 que vive en los cerros, sobre todo en un cerro determinado. Cuando sale se escucha un sonido metálico que a veces rompe como si fuera calamina, dice, como a veces como disparo. El campesino o las campesinas dicen, lo interpretan que no es un pájaro de carne y hueso. Bueno, estaba en las características principales de este mito, que es un ave que sale de un cerro, que sale en la noche, que hace una bulla al salir, que grita cuspío, que está asociada al oro, dicen los campesinos, que sale de un cerro a otro y traslada el oro. Dicen que no es un ave de carne y hueso, sino de oro, que se traslada. Hay en algunos momentos hay que salen en bandada, en la zona de Calacuyán, por ejemplo, salen en bandada, dicen, de las narraciones, en donde el campesino de Locabamba, este es en la zona de Marcabalito, cuenta que en las noches sale del cerro azul, en las alturas del Caure, sale y se dice que braman los cerros. Cuando llega a una intensidad determinada, se rompe el cerro, sale y sale como un cóndor. Blanco, blanco, leche, leche, dicen los campesinos. Esta referencia va a servirnos para abordarlo, este mito, desde el folclore. Avanzó. Esto son las características del mito que ya más o menos lo he descrito en la tabla. Este mito aborda todo este espacio en las provincias de Gran Chimú, Julcán, Otusco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Cajabamba, Pallasca, Siguas, Pomabamba, Asunción, Huari, Chacas, falta acá. Es decir, todo este espacio que de alguna forma está ya configurada como un núcleo Cuye. La toponimia que está asociada al cuspío está estos nombres, cuspio, está en la zona de Cajabamba, está en Chugay también, hay un promontorio, un cerro. Cuspi está en Yampa, es en la parte baja de Marca Huamachuco, en Huamachuco. Cuspillo está en Urupay, al extremo, entrando a Sanagorán, en Huamachuco. Cushpenga, que es bastante, seguro los lingüistas han escuchado, es bastante
difundido en toda esta zona nuclear del Culye. Está en Sarín, Marcabal, Marcabalito, Cospenga en Otusco, Cushpiongo está en la laguna de Collasgón en Huamachuco, Cushpiorco en Agalpampa en Otusco. Como veis, Luchito. Caramba. ¿Lucho? Aló. Sí, dale, Lucho. Ya, ahorita ¿No me escuchan de nuevo? Se interrumpió un poco. Ya. Sigue. Ya. Listo. Entonces, algunos topónimos, posiblemente ya los lingüistas deben seguro saberlo, pero presumo que el Cushpenga viene de esta onomatopeya de Cushpío y Kenga, de Kanga, de Corikenga, de Kende, en última instancia, posiblemente quechua. Y Cushpiongo, este hongo, hemos conversado e intercambiado opiniones con Manuelito Flores, posiblemente es una comprensión algo del hongo, del zongo del quechua, y el Cushpi del mito, y Cushpiorco, el cerro del Cushpío, que es quechua. Entonces, esto en la toponimia que nos lleva a todo un contexto geográfico nuevamente. En el Quispi Cóndor es una danza muy antigua, quizá una de las danzas más antiguas de toda la región nuclear Culye. Es una danza que es parte de Santiago de Chuco, pasa Angasmarca, toda la zona, llega a la zona de Ancash, Iyapo, Payasca, Conchuco, La Cabamba, y pasa por Piscobamba, Pomabamba, hasta Chacas. Tiene rasgos, vamos a verlo más adelante, rasgos muy, muy antiguos. Aquí hay una tabla de las características hemos analizado en parte este es parte de un libro, las características de esta danza. Hay una característica, es levantarse antes del lucero del amanecer. Está en casi todas las versiones que el danzante tiene que salir antes que salga Venus. Si no, tiene la amenaza de que morir. Tiene que subir a una montaña o una prominencia para empezar a convocar a los padrinos o participar en las procesiones. Eso lo liga, levantarse antes del amanecer en una hora determinada, antes que salga el lucero del amanecer, lo liga nuevamente el mito Cushpío, que es en la noche antes de que, a una hora determinada, generalmente 1 o 2 de la mañana. Subir a una prominencia de nuevo lo liga al mito. Tiene el Quispi Cóndor tiene un tocado de lana en la cabeza, de lana colorada. Eso también está ya registrado, incluso Ciesa de León dice que la conexión es inestable. Ojalá me avisas, por favor, Jorgito, si estamos en línea. No, está todo correcto. Sí, dale. ¿Sí me parece? Sí, ya. Lleva una cabeza disecada de cóndor o una representación, vamos a verlo más adelante en las fotografías, lleva las alas en la espalda disecadas, lleva una pechera vistosa, sobre todo en las zonas de Ancash, lo encontramos la pechera, un pañuelo en la mano, pollarines, 2 brujos. Estos elementos son indispensables y son muy importantes en esta danza ritual que es el Quispi Cóndor. 2 brujos en la zona de Ancash lo llaman visos por avisos, pero están relacionados, como vamos a ver más adelante, con algo muy prehispánico. Llevan una muñeca o una naranja. En parte de las representaciones del Quispi Cóndor en la zona de Ancash están incorporados a la captura del Inca. Es por eso que hay un guión de teatro, casi, teatro medioevo en algunos casos, pero que aparece el Quispi Cóndor en eso. En algunos momentos hace la labor, la función de despegar, de ordenador, de despeja,
el sitio para que pase la procesión de emisario del Inca, y cuando hay la representación de defensor del Inca. Y claro, lo acompaña el músico con la tinja y el pincullo. El Quispicóndor de Santiago de Chuco está basado sobre todo en una leyenda mítica de un personaje que casi de despecho se va a una cumbre y lo convierten en el Quispicóndor y lanza un grito desgarrador, nuevamente ese grito desde la prominencia. Este es el Quispicóndor del Yapo, es la zona de Ancash, en donde, como vemos, está ya integrado al teatro de la captura del Inca. Lleva el escudo con el sol y creo que resulta muy pequeño aquí donde señalo la imagen del cóndor. Este es el Quispicóndor de Pomabamba, en donde en Pomabamba se representa tanto en la captura del Inca como también en una danza ritual. Esta fotito lo hemos obtenido, es de la danza ritual, en donde el Quispicóndor lo está enseñando a volar a otro Quispicóndor más pequeño. Estas fotos son de Pallasca. Hay algunos amigos presentes de la zona de Ancash aquí y me darán la razón o incluso agregarán los datos. El Quispicóndor de la parte superior de arriba está bailando sobre una naranja. Lástima que no tomó la foto completa, pero eso indica y nos refiere nuevamente al mito del Cuspío, que baila volando sobre las prominencias, los cerros que tienen oro, y la naranja representa eso. En la zona de Pomabamba, por ejemplo, en un momento cumbre, los visos, los brujos entierran la naranja cuando ha muerto el Inca, esconden el oro. Entonces, nuevamente nos refiere al mito del Cuspío. El Quispi de Conchucos todavía llega en la primera de la izquierda foto, lleva esta en la cabeza de lana rosada y detrás las alas. En la de la derecha ya lleva este chaleco que más adelante nos va a acercar a la curiosidad de por qué esos dos alas, consciente o inconscientemente, puede representar algo que tiene que ver con la dualidad, porque el Espíritu Santo en la concepción católica es un ave, no es dos aves. Y la dualidad se da cuando el Cuspío del mito sale de un cerro y vuelve del otro cerro. Este es otra toma este es de Tauca, está muy poca, es muy antigua la foto, pero tiene las mismas características casi de la anterior. De Cabana es un Quispicóndor que lleva, antiguamente tenía mucho más indumentaria, más plumas, pero tiene esa misma concepción. Aquí está acompañado de las roncadoras. Este es de Pampas. Lo importante en el Quispicóndor de Pampas, que es la zona de la Libertad, las plumas, por ejemplo, si bien es cierto, ya están algo, el hecho en algunos momentos del Quispi, usa su brujo, lo utiliza como si fuera para rodillas cuando está pasando la atol. Esto implica que en determinados momentos el Quispicóndor es deidad, representa una deidad. Quizá pueda ser el Cuspío, pero y en otros momentos se transforma y es un sacerdote. Una referencia más en la zona de Calipuy. La población ha salido y han ido a rendirle culto a un cerro por esta situación de la pandemia, y quien iba delante era el Quispicóndor con su cajero. Es decir, asume el papel de sacerdote andino. En la otra foto tenemos, es un homenaje a Francisco Nina Quispe, un amigo y colaborador en Pampas. Está tomando la foto con el Quispicóndor y con el brujo. Y
como lo ven aquí en la derecha, el brujito está con una máscara de venado. Eso es importante, un dato muy prehispánico, porque el venado está en los dibujos de Huamampoma, está asociado a la brujería, quizá por la velocidad de desaparecer de un sitio a otro. Y lo encontramos en la danza, el Quixpicóndor de Pampas. Si bien aquí hemos resumido algunas de las funciones, las preincaicas, las incaicas y las hispanas. Las preincaicas está el cuxpío ahí, está parte del cuxpío, está como planteaba el sacerdote y a veces deidad, pero combina los dos. Hay una interacción con Venus o con la cronología de que se aparece el mito cuxpío. Sus servinodes son los yanais o brujos que tiene toda una connotación, y también es ordenador porque ordena las procesiones. Las incaicas está emisario del sol, está defensor del Inca. Algunas leyendas ya posiblemente incas explican o justifican las danzas. Esto es en la zona de Santiago de Chuco. Lo etimológico viene de quispe. Quispe significa transparente, y cóndor y acúntor en quechua. Y eso nos refiere directamente a lo que planteaba inconscientemente un campesino cuando me relata el mito del cuxpío. Dice, cóndor blanco, blanco, leche, leche. Es decir, es una transcripción del mito en la danza, en el nombre de la danza. Pero también tiene un referente más histórico, es que gran parte de los caciques de Huacapongo, de esta zona de Santiago de Chuco durante la colonia, tenían este apellido, Quixpicóndor o Quispecóndor. Aquí tenemos un ejemplo, no es un cacique, es el escribano de Cabildo, y en el libro que está por trabajarse, está por publicarse, disculpen, hay más o menos una referencia de algo de 10, 15 nobles y caciques de la zona de Huacapongo que llevan este apellido. Es decir, había una referencia directa al Quixpicóndor, no como danza, sino como deidad. Está asociado al arco iris porque como cóndor, e incluso el traje lleva un gradiente de colores en algunos casos, y la asociación del cóndor, el Hanampacha, se encuentra con el arco iris. Y de hispanas ya es la visión de depredador, cuando lo matan al Inca en la zona de Piscobamba, en la representación teatral, él salta y despoja al Inca de sus pertenencias y simula depredar. Y claro, el acompañamiento a las procesiones católicas en todo este ámbito nuclear. Es decir, un dios prehispánico, Cuye, acompaña a un dios más tardío. Esto quisiera mostrarles para finalizar el caso del Quixpicóndor. Esos chalecos en la zona de Conchucos tienen bastante simbología, aparte de que han sido dedicados posiblemente por los pinos, pero esas aves confluyendo, esa dualidad lo vamos a encontrar en Huamachuco posteriormente y después en la zona de Ancash, Chavín, por ejemplo, la dualidad está presente en Chavín. El cuxpío también se refleja en una danza ya muy tardía que se llama los cuxpíos. Posiblemente tuvo su origen en Sartimbamba, una zona cercana al Marañón, y ya tiene un trabajo más moderno. Sus versos lo hemos recopilado de doña Zoila Rosa Uruna, tiene algo de 96 años, ven un contexto ya de rima, de orden ya español. Sin embargo, tiene un contenido bastante prehispánico. Por ejemplo, cuando canta las payas dicen, no te vayas a ir, enton yo lloro, quiero que me des un poco de tesoro. Y el cuxpío responde, si quieres tesoro, vamos a mi cerro, pero anda sola, no vayas con perro. Eso, si bien tiene la estructura española, pero tiene la cosmovisión andina. El perro es un ser que protege,
protector. Quizá más adelante en la adenda vamos a profundizar un poquito sobre eso. Este es el espacio que se ha trabajado en el mito del Cushpío. Los azulcitos son la danza el Cushpío contemporánea, la que acabamos de ver. Los verdes son los topónimos que abarcan todo este ámbito. Y bueno, aquí no lo he puesto todos los mitos, he puesto algunos mitos nomás, también abarcan mucho más el ámbito, pero esto es, el rojo es lo del Quixpicón. Es decir, si sobreponemos a esta imagen, la imagen de Adelar de la zona nuclear Cuye, vemos que coincide. O sea, el Cushpío, sus expresiones, que puede ser el Quixpicondo, los Cushpío, los topónimos, abarcan ese mismo contexto cultural de la zona nuclear Cuye. Bueno, aquí hay un mapa más claro quizá, pero que nos refieren ese mismo espacio cultural. Finalmente, quisiera abarcar un tema que tiene que ver con el perro que mencionaba hace un momento, el chayi. Esta palabra chayi, los lingüistas lo conocen bastante, esa chayi, munjo, son palabras cuyes netas. En su lexicón de Manuel Flores Reina menciona algo de 45 entradas, que es un protocolo, una normativa, todavía no se ha definido cómo escribirlo. Hemos tomado esta responsabilidad de ponerlo la Z y H para asimilarlo a un poco a la pronunciación. Chayi es una deidad cuye vigente. ¿Por qué? Nosotros estábamos en Tauca, doña Teodora Asensio, tejedora de textiles de Tauca, nos contó, esa faja chayi, ese ha sido un nombre antiguo, ese se llama cuballe, pero ahora ya no lo llaman como antes, lo llaman ojitos, porque trae un huecrito así. Eso es para lo que lo proteja de los antimonios, nos dice ella, a los bebés, eso lo hace de los lugares airosos así. Manuel Flores Reina en su léxico preliminar también menciona chayi como compañía para dormir en Tauca. En Angasmarca, Julio César Enríquez nos cuenta que en las zonas se usan la palabra el chash. Yo recuerdo más a mi abuelita, era para compañía, acompañamiento, protección de alguna manera. Se usaba cuando, por ejemplo, alguien en la casa se quedaba solo y en el campo, tú sabes, antes tenías el amparín y necesitabas que alguien te acompañe. Entonces decías, préstame tu hijo para mi chash. Es decir, sigue la misma palabra. En Santiago de Chuco, el lingüista Manuel Flores Reina, en su léxico preliminar lengua cuye, menciona la entrada la palabra como referencia para Santiago de Chuco, registrando también la citada en Tauca. Chash, guardián de chakra, lo cita. En Huamachuco, en 1907, la historiadora Lucila Castro de Tella realizó una investigación sobre textiles en Santiago de Chuco y Huamachuco. Tuvimos la oportunidad de apoyarle. Por ese motivo escaneé tanto los diseños de las fajas como los dibujados por la experta tejedora procedente de Marcabalito, ya residente hace muchos años en Huamachuco. Pese a ello, a las dificultades de transcribir la palabra cuye, ella lo denomina en un diseño de faja específica. Aquí a la derecha hacia abajo está ese diseño. Ella pone coco relleno o chash. Bueno, no salió mucho en el escaneo. Aquí está el escaneo de la faja, tal como lo escribió doña Juanita Vera, se llama la señora Marcabalito, Chachi, lo pone ella. Aquí está poniendo el coco chachi, sobre todo lo esencial del coco chachi y la cruz al centro. El uso difundido, es bastante aún difundido en el campo el uso de fajas. Niños usan 3 veces para fajar, para que sean fuertes, cargan los costales y aguanten ese trabajo duro del campo. Una
ya es pobladora de la ciudad con un niño que le ha fajado. También aquí está la chacarera bailando y la faja chayi. Hay una danza de Hualagosday, este es en la zona de Sanagorán, de Huamachuco, las cusqueñas. Generalmente las danzas ponen el pañuelo cuando le van a apoyar a alguien y ponen la faja. Ya, 2 minutos, aquí está el ejemplo de la faja chayi. En una danza los diablitos de Sarín, también solamente en una sola de Sangrán nos han dicho que esta faja se llama ya un proceso psíquico de agregarlo a la cosmovisión católica. Aquí hay otra que lo están usando. Llama también al anillo de acero. Es un protector para los sitios. Chayi se llama a esta hueca que tiene la cruz, que también es un protector. Solamente para finalizar, pero el chayi, este dibujo lo encontramos en Pachas. En Pachas lo vamos a encontrar en la imagen del Museo de Pachas, la deidad principal de Pachas. Está el chayi al centro, al estómago, y si lo vemos más adelante, este es un dibujo ya del Ministerio de Cultura de Ancash. Lo vamos a ver, las orejas del chayi son lo que lo llaman las campesinas. Está en los diseños de Recuay, que es de alguna forma deudor o forman parte de Pachas. Está también como protector aquí en esta vasija. Igual, está el chayi. Y en Recuay lo encontramos en cantidad de restos cerámicos, el chayi. Eso es lo que llevo ahora como si fuera dándole otro uso. Es una faja chayi. Por lo tanto, queda la pregunta de qué es lo que ha pasado. Si el idioma ha puesto el nombre a una deidad que tiene mucho más antes que los Wari, viene de los Recuay, o los Recuay hablaban Culli. Creo que quedan bastante de interrogante, pero sobre todo queda nuevamente una resistencia y resiliencia, lo que ha mencionado ahí de nuestra Culli, en el idioma, pero también y ahora de alguna forma nada a la arqueología. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Lucho. A ver, entonces, bien, Jaime Pretel. Muchísimas gracias y una felicitación a los organizadores. Es la primera vez que estoy en este evento, a invitación de mi amigo Luis Flores Prado. Y veo también la presencia de mi amigo Manuel Flores Reina y de los esposos Topic, que son amigos también. Muy rápidamente les mencionaré, amigos, que hace exactamente el año 97 recreamos una escenificación llamada el Guaman Raimi acá en Huamachuco, que se escenificó durante 12 años. Lamentablemente no siguió, estamos esperando proseguirlo más adelante. Pero ¿cuál fue la parte bonita? Que a partir de esa escenificación, los elementos del mito de la creación de Huamachuco, llámese Ataguju, Catequil, Huamansuri, Cautawan, que fueron recreados en esa escenificación, empezaron a sonar en todas las instituciones educativas de la zona. Y a partir de allí hasta ahora, ya se habla casi en todos los concursos de jóvenes, de belleza, siempre se toman en cuenta los personajes mitológicos del mito de la creación. Yo menciono esto porque yo veo que esta investigación, esta profusa investigación que están desarrollando nuestros amigos, sería muy bueno orientarlo hacia el aspecto educativo. Le comentaba que yo tengo 30 años formando maestros aquí en la provincia de Sánchez Carrión. Lucio me ha ayudado en muchas ocasiones en algunos eventos. Me gustaría, por ejemplo, que ese material muy rico para ver la diferencia entre las palabras Culli con las palabras quechuas, ¿no? Ingresen ya, por ejemplo, en mi caso, a nuestra institución,
que estamos formando a 420 futuros maestros que ya el próximo año van a estar en las aulas de toda la región. Sería bueno que esta información les llegue a ellos, porque actualmente estamos haciendo toda una recolección de relatos populares para compartirlos en cuentos para niños, para adolescentes, y sería muy bueno rescatar esas palabras culi para que sean concebidas como culi, como decía el doctor Escamilo, a quien también lo he visto en algunas ponencias aquí en Huamachuco. Sería muy bueno porque de esa manera le damos prácticamente utilidad pedagógica a las palabras, de tal forma que ya los niños vayan sabiendo que esa palabra es cuyi y esta palabra es quechua, para que le agarren amor, porque si no sembramos esas palabras dentro del espacio educativo, realmente perdemos un gran momento para generar sentimientos de identidad, de sentimientos de pertenencia en nuestros niños, desde los más pequeñitos que ya pueden aprender las palabras. Esa era una propuesta más o menos que estoy dejando en el ámbito, en el espacio del curso, para que los lingüistas nos apoyen, por ejemplo, y eso es una tarea urgente, que ya debemos nosotros llevarlo a los estudiantes, como repito, que ya van a salir como profesores, para que puedan poner en práctica, para poner en contexto ya de los niños en las diferentes instituciones educativas estas palabras cuyi, para que no se pierdan, para que sigan usándose con ese cariño del que habla nuestro amigo Camilo, con ese amor, con esa ternura, con que se pronuncian esas palabras muy hermosas, aunque en diminutivo, pero esa curiosidad de escucharlas de parte de las personas que vivimos, que convivimos en esta tierra. Eso nada más era, mi estimado amigo. Muchísimas gracias. Listo. Doctora Aide, ¿se puede presumir que en los telares pueda haber algún código o simbología culi? Bueno, esa es una pregunta que creo que en parte la respondió mi colega, todo el trabajo que viene haciendo Luis Flores. Creo que él nos ha dado más sugerencias. Yo me siento como recién llegada al tema y creo que tenemos que seguir trabajando, y el largo trabajo de investigación en el campo que tiene Luis, pues, y ahora la comparación que ha hecho o sea, tenemos realmente muchísimas cosas que trabajar, pero sí la idea siempre es pensar que hubieron muchas relaciones y que el diálogo, eso me parece súper importante, el diálogo entre la arqueología, la lingüística, la historia, eso es lo que nos da la riqueza de crecer en esta comprensión de toda esta región, ¿no? Porque así lo hicieron ellos, o sea, ellos nos dejaron ese modelo, no era un modelo de que yo solo voy a hacer, o sea, este modelo que hemos partido, que tenemos todas fronteras y que él es el lingüista y yo soy la historiadora o yo soy la antropóloga y soy la única que tiene la razón. Eso tenemos que romper. Entonces, abrir el diálogo positivo, a mí, esa es una de las lecciones que me ha parecido realmente la más valiosa de todo el proceso del evento. Yo recuerdo cuando estuvimos hace casi un año en Huamachuco desayunando y planeando un poco, volando un poco en armar un evento de esta naturaleza. Nunca pensamos en la pandemia, ¿no? Pero de alguna manera esto lo tendríamos que ir haciendo cada vez con cierta frecuencia. Y también la otra cosa es la publicación de los avances para poder intercambiar los materiales y que hubiera una suerte de base de datos, que creo que ya lo están pensando ustedes, porque eso nos ayuda un montón. O sea, lo digo porque, por ejemplo, por la experiencia que hemos tenido en Cajamarca para lo del doctor Valdemar Espinosa, que ha publicado muchísimo y era un material muy valioso y no se encontraba. Y entonces yo propuse la idea de compilar estas obras, y ahora acaba de salir pues el trabajo de Luis Andrade y el trabajo de los doctores Topic, que también nos aportan muchísimo, ¿no? Y el trabajo de todos ustedes, de todos los que han ido participando a lo largo y de otros que tal vez no han participado, que pudiéramos tenerlo como en una suerte de
un espacio de memoria, ¿no? No sé, un repositorio de Cuye que pudiera, y no solo Cuye, yo digo que es de la cultura de esta región, porque si nos centramos al Cuye y nos quedamos ahí, no vamos a poder entender esta complejidad que tenemos frente a nosotros, ¿no? Sí. Igual que si nos quedamos solo en la historia o la arqueología. Perdón, gracias. Ok, a usted gracias. Ahora es para el doctor Simón. De Vivi Araujo dice, consulta. Una de las técnicas para secar y preservar las mazorcas de maíz es a través de las guayuncas o guayungas. ¿Cuál es el origen de esta palabra? Y de otro dato existe sobre esta, ¿qué otro dato existe sobre esta costumbre? Y la otra pregunta, para el mismo doctor, le vamos a hacer las dos que le han hecho. De Ripley dice, ¿se puede sostener que el pajuro es una planta domesticada por los culi? ¿Su distribución actual coincide con el territorio nuclear de los culi? Bien, hemos escuchado sus preguntas. En realidad el origen de Guayunca no podría realmente, en dónde está el origen, pero se presupone que es de origen cuye. Como sabemos, la Guayunca es la forma como conservan los campesinos su maíz. Que esté muy aireado y desde luego bien seco, para eso lo colocan, lo amarran con las pancas del propio maíz, por pares o por grupos, o según que quisieran el tipo de maíz, en sus cumbreras de sus casas, ¿no? Ahí acompañamos una fotografía que tomamos a la subida a la laguna de Yungay, y hay muchas fotografías. Pero eso es lo que conocemos como Guayunca, como nos parece que fuera cuye, ¿no? Porque no suena a quechua tampoco, ¿no? La otra palabra, el pajuro, también hemos preguntado a campesinos que cultivan, no cultivan, el pajuro. Primeramente es una planta que en el libro que hemos escrito le decimos semisilvestre. ¿Por qué? Porque solamente el campesino se dedica, si es por siembra de estaca, cava cerca o detrás de su casa o delante de su casa, en la zona donde se produce el pajuro. 30, 35 centímetros hace un hoyo y lo coloca en la estaca. Si la estaca es buena estaca, o sea, buena semilla, en un promedio de 2 a 3 años ya está dando fruto. Y los mismos campesinos dicen, nosotros hacemos eso y nos olvidamos de la planta. Nos vamos a dar cuenta que la planta existe ahí cuando ya está dando sus frutos. Entonces, hemos conversado también con arqueólogos. Parece que no lo sembraban el pajuro. Que toma, según parece el dialecto o la lengua de la región, tomaba el nombre. Por ejemplo, en estas zonas, las alturas de Huacho, de Pativilca, Barranca, le llaman chimpi al pajuro. Y en esa zona hay escasísimas plantas, no hay poquísimas plantas. Pero la arqueóloga, bastante joven, Alarcón, soy hija de un cajamarquino y de una mamá huamachuquina, la profesora Carmela Ledesma. Su hija es arqueóloga, estaba haciendo un estudio en Pativilca. Entonces ella me dio este dato de sus excavaciones en un contexto de basural que había encontrado, y fechado con el carbono 14, encontró semillas de pajuro de 2.600 años. Parece, evidentemente, este es el dato más antiguo que hemos encontrado. Hay una arqueóloga, Teresa Chuel, que hizo sus estudios en Pachacama. También más o menos esas fechas como referencia, que ahí también ha encontrado estas semillas. Entonces, de hecho, esos datos arqueológicos nos dan la información que los antiguos pobladores de esta zona, en donde crece y se produce el cuye, ya lo comían, pero me parece, solamente me parece, requiere más estudios arqueológicos, que fue no cultivada, sino
semisilvestre, como digo, porque hay otros sitios, por ejemplo, donde he encontrado los mejores ejemplares de plantas de pajuro, donde lo llaman lope, es en la zona de Chachapoyas. Pero nunca hay un bosque, digamos, siempre hay árboles de manera rara delante de las casas, ¿no? Ese es otro indicador que tal vez no lo cultivaban, ¿no? Listo, doctor, muy amable. Bueno, continuamos ahora con Luchito. Luchito, que a César Sánchez hace esta pregunta, dice, ¿los guananais es una danza de Tayabamba? Y Robert Álvarez te pregunta, dice, ¿se podría conversar porque en Zona de la Libertad, por qué en Zona de la Libertad proliferan las danzas de varones o mujeres, pero no hay muchas de parejas mixtas? Ejemplo, payos, loros, halcones, venados, etcétera. O payas, quillayas, guanachacas, loas, gitanas, etcétera. Pero no existe danza de parejas mixtas, como sí lo tienen las regiones vecinas. ¿Por qué esta característica en esta zona? Sí, sobre las danzas, yo tengo por los acercamientos que hemos tenido a la danza del Quixpicóndor y las quiayas, que tenemos un trabajito inédito, tengo la impresión de que danzas muy antiguas, como es el caso de las quillayas, Quixpicóndor, tienen un trasfondo ritual bien intenso. Por lo tanto, eran danzas que estaban asociadas a la religión, sobre todo, a ritos esenciales de la vida. Entonces, el caso de las quillayas, por ejemplo, cuando participan en algún concurso de danzas, pierden siempre porque no saben, los jurados no saben evaluar. Creen que en las quillayas van a evaluar la sincronización, van a evaluar otras cuestiones que no tienen que ver. En realidad es una danza ritual. Posiblemente las danzas de la región Culia han tenido eso. No, hay que tener en cuenta que gran parte de la zona donde están las quillayas, el Quixpicóndor, son zonas que están cercas al oráculo de Catequil. Es decir, posiblemente han estado asociadas a los rituales cercanos a Catequil. Pero eso no deja de lado de que, si bien no son danzas con pareja, pero sin embargo, Martínez Compañón, por ejemplo, registra varias danzas, el Purap, la danza del Purap, dice, que es una danza donde hay parejas, hay un hombre y una mujer, y parece que ser un concepto muy antiguo que se ha perdido de género en el mundo Culi. Pero eso no tampoco invalida. Generalmente estas danzas que participan las quillayas, por ejemplo, puras mujeres bailan, pero hay un momento en que lo llaman la borrachita, en donde rompen todo el protocolo ritual y empiezan a bailar. Incluso exigen a que bailen con ellas. Se transforma en un momento de interacción, de incorporación de las mujeres jóvenes con la comunidad. Entonces, me parece que por ahí puede estar de alguna forma la respuesta a la inquietud del amigo. Hay una inquietud que quisiera aprovechar, si el mito de Incarri de alguna forma se acerca al asunto de las naranjas. Hay que tener referencia que la crónica de los agustinos, el documento más antiguo de la mitología de la zona, registra que al momento, en el proceso, cuando los sacerdotes andinos de esta zona se hacen, la laguna los encantaba. Hacían que flote sobre una laguna unos cuencos y ellos se acercaban medio sonsos y se metían a la laguna. Y después de esto, de este mito, lo vemos ahora esos mitos. Ahora ya no flota un cuenco, sino varios campesinos cuentan o campesinas cuentan que lo ven flotando en la laguna naranjas. Está asociada el mito, el valor simbólico de la naranja al oro. Es por eso que incluso textualmente lo explican en algunas versiones de Piscobamba y de Pallasca, que representa el oro. No hemos visto mayores datos sobre el mito más sureño, que es de Incarri. Hay que hacer mención que quizá